Buenos días, buenas tardes, disculpen a todos los que se están conectando, a los que ya estaban conectados. Hoy vamos a realizar una síntesis de la unidad número 1, que es todo lo que hemos visto hasta el momento. Su abuelo está contagiado, chuta. En realidad mucha gente lo está. Y los casos cada vez son más cercanos, chiquillos. Cada vez vamos a tener más casos cercanos y nada, pues hay que cuidarse nomás, pues como dice siempre Alexis, por favor lávense las manos y no salgan de sus casas porque los queremos volver a ver a todos. Ya, comenzamos. Dentro de lo que hemos hecho de la unidad número 1, todo esto está por tema en Classroom, que son los números enteros, que fue lo último que hemos visto, donde vimos la ubicación de números enteros, deudas, ¿cierto? Presentamos que eran números enteros, vimos varios ejemplos. También vimos los decimales, que generalmente nos sirven para medir cosas, medir la altura, por ejemplo. La mayoría de nosotros no mide un número exacto, sino que, por ejemplo, yo mido 1,57 metros. El 0,57 ya es un número decimal. También vimos fracciones, ¿cierto? Que es una repartición de cosas o es una parte de un todo. Y también vimos porcentajes, donde vimos descuentos, vimos varias cosas en porcentajes. La idea de esta clase, chiquillos y chiquillas, es que podamos recordar todo lo que hemos visto hasta el momento y que al final ustedes hagan una pequeña actividad. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué hemos aprendido de los números enteros? Esta es la materia más reciente que ustedes tienen, ya que lo vimos la semana pasada, lo terminamos de ver, ¿cierto? Con la retroalimentación del control. Y acá vimos qué son los números enteros. Habíamos dicho que son los enteros positivos, a los que les llamamos naturales, que son los números que nos sirven para contar el 1, el 2, el 3, etcétera, hacia adelante en la recta numérica. También incluía el 0 y también los números negativos, ¿cierto? El -1, el -2, el -3, dentro de la recta numérica, todos los que vienen hacia atrás. Vimos cómo los podíamos usar en sus casas, ¿cierto? Como en el primer piso, en el segundo piso, si tienen edificios en los subterráneos, con respecto al nivel del mar, sobre el mar es positivo, bajo el nivel del mar es negativo. Vimos también la recta numérica de delante de Cristo y después de Cristo. Vimos también el clima, ¿cierto? Todo eso, que es donde ustedes comprendieron qué son los números enteros y cómo los podemos encontrar dentro de nuestra vida diaria, ¿cierto? Luego de eso, vimos lo que era el valor absoluto. El valor absoluto, recordemos que es la distancia que hay desde el 0 hasta el número que nos pidan. El valor absoluto de -15, el valor absoluto de 10, etc. Y recordar siempre que esta distancia siempre va a ser positiva. Bien. Luego vimos la adición y la sustracción de números enteros con dos estrategias. La primera, lo que tengo y lo que debo. La segunda, de la recta numérica. Y finalmente, cómo resolver problemas de resolución y que involucran números enteros, donde lo que debemos aplicar son los 4 pasos, ¿cierto? Que es comprender el problema, crear un plan, realizar ese plan y responder al problema. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, cualquier duda que les vaya surgiendo la van haciendo de inmediato. Bien. Esto es con respecto a números enteros. ¿Pero qué más vimos? También vimos los números decimales. Dentro de los números decimales, vimos la suma de números decimales,
donde teníamos que igualar la coma, ¿cierto? Poner la coma solo en una línea y luego sumar normal. También la sustracción. De la misma manera, teníamos que primero ordenar los números a través de la coma y luego rellenábamos con ceros los espacios vacíos y sumábamos o restábamos. Con respecto a la multiplicación, que también la vimos, debíamos contar la cantidad de decimales que habían en nuestros factores. Recuerden que los factores son los números que nosotros vamos a multiplicar. Luego teníamos la división de números enteros y finalmente cómo resolver los problemas de resolución. Para que lo recordemos un poco mejor, voy a cambiar un poco la presentación. Ya. Entonces, si nosotros teníamos teníamos 0, ¿se ve? Ahí creo que se ve. Si nosotros teníamos 0,75 más 32,4, lo que debíamos hacer era ordenar con respecto a la coma. 0,75 más, esperemos un poquito, más, en este caso es 32,4, por lo tanto la coma va acá, el 32 va acá y el 4. Los espacios vacíos los vamos a rellenar con 0, que es esto y este. Y sumamos normal. 0 más 5, 5. 7 más 4, 11. Se reserva 1. La coma se baja. 2 más 1, 3. Y 3 más 0, 3. O sea, nos queda 33,15. Exactamente es lo mismo con la resta, ¿ya? Pero obviamente restando en vez de sumando. Para la multiplicación, vamos a multiplicar 3,2 por 0,27. Entonces, en este caso, debíamos multiplicar normal, como si no existiese la coma. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21, más 1, 22. Luego dejamos el espacio correspondiente. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6, más 1. O sea, no, miento. Esto no. 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. Ahora se dejan dos espacios correspondientes. Y se multiplica 0 por 2, 0. Y 0 por 3, 0. Luego esto lo sumábamos, ¿cierto? Ahí, y nos queda 4 más 0 más 0, 4. 2 más 4 más 0, 6. 6 más 2, 8. Y 0 más 0, 0. Entonces ahora debíamos contar los decimales de nuestros factores. Recuerden que estos son nuestros factores. En este caso vamos a tener un decimal, dos decimales, tres decimales. Se cuentan todos. Y luego de tener los tres decimales debemos ver, ¿cierto? Contar y que mi resultado me quede efectivamente con tres decimales. Por lo tanto, el resultado sería 0,864. ¿Recordaban esto? Muy bien a los que van respondiendo. Ya.
vamos a recordar la división. Por si acaso, y acá teníamos 3 casos, vamos a hacer solo uno de ellos, que es cuando ambos son decimales. 32,8 dividido... No, 32,86 dividido en 0,2. Bien. Entonces, lo que teníamos que hacer acá era correr la coma, que eso le llamamos amplificar, que es multiplicar por 10, 100 o 1000 para que esto nos quede sin coma. En este caso, como tenemos dos ceros, o sea, dos decimales, acá solo tenemos uno, pero como tenemos dos decimales, que es el número que tiene más decimales, tenemos que multiplicar por 100. Ambos los vamos a multiplicar por 100. Siempre debemos multiplicar ambos por la misma cantidad. Al multiplicar por 100, lo que ocurre es que se corre la coma dos veces. Por lo tanto, el primer número ya no va a ser 32,86, sino que va a ser 3286. Y el segundo número, tenemos que correr la coma dos veces, pero nos va a quedar aquí un espacio vacío. Ese espacio vacío lo llenábamos con 0. Nos quedaba entonces dividido en 20. Y ahora se divide normal. El 20 en el 32 me cae una vez, 1 por 20, 20, por lo tanto, va. Me sobran 12 para poder llegar al 32. Bajo el 8 y me queda el 20 en el 128, me cae 6 veces y me sobran 8. Ya que el 6 por 20 me da 120 y me faltarían 8 para llegar al 128. Luego bajamos el 6, el 20 en el 86 me cae 4 veces, ya que 4 por 20 me da 80 y me van a sobrar 6. En este caso ya no tengo nada más para bajar, por lo tanto vamos a agregar una coma y como agregamos una coma, agregamos un 0. Y finalmente el 20 en el 60 me cae 3 veces y me sobran 0. ¿Alguna duda? No. Ya. Voy a cambiar la presentación entonces, por mientras. Y lo otro que vimos de números... espérenme. Ay. Lo otro que vimos de números decimales, que no está dentro de esto, que es la transformación de decimal a fracción. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo transformar de decimal a fracción? ¿Sí? Ya. Y cuando terminamos de ver cómo transformar de decimal a fracción, vimos entonces las fracciones. ¿Y qué aprendimos sobre las fracciones? Aprendimos a multiplicar, a dividir y a cómo resolver los problemas con respecto a fracciones. En la multiplicación, debíamos multiplicar denominador por denominador y numerador con numerador. Y en la división debíamos aplicar el inverso multiplicativo. Por si acaso se les olvidó, vamos a recordarlo. Entonces, primero vamos a transformar de decimal a fracción. Para recordarlo, solo un ejercicio. Por ejemplo, el 2,3. En este caso, debíamos poner el número completo, que era 23, y fraccionarlo
por un 1 y 0 según decimales tenga. En este caso tengo solo un decimal, por lo tanto agrego solo un 0. Entonces nos queda finalmente que la transformación de ese decimal a esa fracción es 23 décimos. En este caso no se puede simplificar, pero si se pudiera simplificar, se simplifica. Y para transformar de fracción a decimal, debíamos, por ejemplo, si tenemos 3/4, debíamos dividir el 3 dividido en el 4, y esto me quedaba, el 4 en el 3 me cae 0 veces, me sobran 3, como ya no tengo ningún otro número que bajar, agrego una coma y un 0, el 4 en el 30 me cae 7 veces, 7 por 4, 28, me sobran 2, y agrego un 0 porque ya puse una coma, el 4 en el 20, 5 veces, y me sobran 0. O sea, la transformación de 3/4 me queda en 0,75. ¿Dudas? Ya. Vayan haciéndola de inmediato si les aparece alguna duda. Entonces, la multiplicación, por ejemplo, de 1/2, disculpen, por 3/5 era hacia el lado. Siempre la multiplicación de fracciones es hacia el lado. 1 por 3, 3. Y 2 por 5, 10. Y nos quedaba entonces la multiplicación de fracción. Pero si nosotros teníamos una división, por ejemplo, 4/3 divididos en 1/3, habíamos dicho que no podíamos dividir fracciones, por lo tanto, debíamos transformarla a la multiplicación. Y para poder transformarla a la multiplicación, el segundo numerito, teníamos que aplicar el inverso multiplicativo, que significaba que lo dábamos vuelta. ¿Cómo sería eso? Sería 4/3. Nuestra división pasa a ser multiplicación y nuestro 1/3 ahora se da vuelta y nos queda en un entero, o sea, 3 enteros. 3 enteros, correcto, muy bien, Josías. Y esto nos queda como una multiplicación normal, o sea, la resolvemos como arriba, 4 por 3, 12, y 3 por 1, 3. En este caso, sí se puede simplificar, por lo tanto debemos simplificar, y vamos a simplificar por 3. Finalmente nos queda 4 dividido en 3, o sea, 12 dividido en 3, 4, y 3 dividido en 3 nos queda 1. O sea, nuestro resultado es 4 enteros. ¿Dudas? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Los números enteros y los decimales y fracciones? Ya. Perfecto. Vamos entonces con la última parte, que es los porcentajes. ¿Qué hemos aprendido de porcentajes? Entonces, de los porcentajes aprendimos cómo representar los porcentajes. Teníamos 4 formas de representar. A través de porcentajes, ¿cierto? Que era poniendo el símbolo de porcentaje. Teníamos la fracción,
teníamos la división y teníamos la representación gráfica. Y en la representación gráfica debíamos hacer un cuadrado de 10 por 10 para que nos dieran 10, o sea, 100 cuadritos y pintar la cantidad que nos pedían. Correcto. También aprendimos cómo calcular porcentajes, ¿cierto? Vimos 4 estrategias para cómo calcular porcentajes, donde debíamos multiplicar por el número, ¿cierto? Dividir en 100 y varias cosas que hemos visto. Ustedes deberían haber elegido uno de ellos. Dentro de esas estrategias hubo una que siempre la utilizamos, que era el porcentaje, chiquillos, se hace con el shift y el 5. Shift y 5. Ahí se hace el porcentaje, para que sepan. El shift es esa rayita que sale hacia arriba. Hay una flechita hacia arriba, ahí sí. Y con el shift y el 5 hacen el porcentaje. Bien. Ya, entonces, dentro de cómo calcular el porcentaje, vimos la tablita. Que la tablita, ¿cierto? Era, en una parte poníamos las cantidades, en el otro el porcentaje, y eso nos servía para calcular cualquier porcentaje. Esa era la estrategia que más utilizamos. Luego vimos cómo calcular porcentaje mentalmente, ¿lo recuerdan? Si yo les pregunto, ¿qué tienen que hacer para calcular un porcentaje? A ver, el 10% de algo. ¿Qué debo hacer para calcular eso mentalmente? ¿Para sacar el 10% de algo? Se les olvidó, parece, el 10%. ¿Qué debíamos hacer para calcular el 10%? Mentalmente. ¿Dividir por 5? Era dividir, pero no por 5, sino por 10. Me acuerdo que había como una tabla que era como 10% y el número abajo. Claro, Es 10. correcto. La idea, obviamente, que si lo van a hacer mental, lo hagan rápido, ¿ya? Obviamente el 10% igual fue una pregunta difícil. Me imagino que si yo les pregunto qué deben hacer para sacar el 50%, la respuesta va a ser un poco más rápida. ¿Qué debían hacer? ¿Por cuánto tienen que dividir para 18. el 50%? 25. Por 2. Sí. Recuerden, vamos a recordarlo entonces. Espérenme un poquito. Vamos a cambiar la presentación. Ya. Entonces nosotros teníamos una tabla. A ver, creo que la tabla está por acá, la voy a buscar y la vamos a pegar. Ustedes podrán ver aquí, yo tengo todo ordenadito. No, esas son las clases. Las guías séptimo. Aquí tengo todo ordenadito por los módulos que hemos hecho. Y aquí está el de porcentajes. Ya.
Aquí está la tablita. ¿La recuerdan ahora? Entonces, para poder calcular mentalmente, el 50% de algo deben dividir por 2. Para calcular mentalmente el 25% de algo, deben dividir por 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Esto es... Ya, perfecto. Esto es para calcular porcentajes mentalmente. Obviamente, no es necesario que ustedes hagan este cálculo mentalmente, sino que si yo les pido, por ejemplo, voy a escribir aquí el 25% de 3.500, si yo les pido eso, ustedes solo deben dividir el 3.500, solo deben dividir el 3.500 en 4. ¿Ya? Y no es necesario hacer la tabla, que la tabla, ¿cómo la hacíamos? En la tabla poníamos cantidad, poníamos porcentajes, ¿cierto? Los porcentajes eran el 100% y el 25%, y la cantidad eran 3.500 y la incógnita. Esa era la tabla que utilizábamos para calcular porcentajes. Pero como en este caso me piden el 25%, lo más sencillo es dividir por 4 de inmediato. Lo que me queda, vamos a ver si el resultado que comentó el compañero. El 4 en el 35 me cae 8 veces. 4 por 8, 32. Me sobran 3. Bajo el 0. El 4 en el 30, 7 veces. 7 por 4, 28. Me sobran 2. Bajo el 0. Y el 4 en el 20 me cae 5 veces y me sobran 0. Muy bien, chiquillos. Entonces, como respuesta, el 25% de 3.500 es 875. ¿Recuerdan ahora de mejor manera el tema de las...? Sí. Ya. Y finalmente vimos la resolución de problemas. En toda la resolución de problemas siempre aplicábamos la misma técnica, ¿cierto? Que la dije al principio de la clase, que era... espérenme que estoy compartiendo el Power. Ya. Que era comprender el problema. Recuerden que para comprender el problema podemos subrayar, podemos anotar los datos, podemos encerrar los datos, lo que a ustedes más les acomode. Luego, crear un plan, obviamente con respecto a lo que ya sabemos, que sería números enteros, sumar, restar, multiplicar, no, sumar, restar números enteros, números decimales, sumar, restar, multiplicar o dividir, fracciones, multiplicar y dividir, y porcentajes, si debemos calcular porcentaje o representarlo, o dependiendo de lo que nos estén pidiendo. El tercer paso sería resolver este plan que ya hice y finalmente responder al problema. Ahora que ya hemos visto todo, hemos repasado, ¿cierto? De alguna manera todo lo que hemos visto hasta el momento, les toca a ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a crear una pregunta por cada uno de los contenidos anteriormente recordados. Estas preguntas pueden ser alguna duda que ustedes tengan, puede ser alguna pregunta de contenido, de ejercicios, de problema de resolución. Por ejemplo, en números enteros, alguien me puede puede escribir un problema de números enteros.
En números decimales puede hacer una operatoria de números decimales. En fracciones puede hacer otra operatoria y en porcentajes puede hacer un problema. O puede preguntar en porcentajes, por ejemplo, ¿qué debo hacer para calcular mentalmente, bla, bla, bla? La idea es que solo sea una pregunta por cada uno de los contenidos. Como ustedes son hartos, vamos a lograr hacer varias preguntas. ¿Cuál es la idea de hacer estas preguntas? La idea es que el día de mañana, cuando tengamos nuestra clase, resolvamos estas preguntas, porque estas preguntas van a ser dudas de lo que a ustedes les quedaron dentro de todo lo que hemos hecho en esta unidad 1. Entonces, esas dudas las vamos a ir respondiendo, ¿ya? ¿Dónde van a escribir ustedes estas preguntas? La van a escribir en este formulario que yo les voy a copiar enseguida. Les voy a copiar en el chat. Entonces, primero, escriban en su cuaderno, es importante que primero las escriban en su cuaderno, estas 4 preguntas que ustedes inventen y sí, pues en este ratito que queda de clase, porque esto lo vamos a tomar como un test de salida. Ahí está el formulario. No, no es menti.com, es un formulario, un test de salida porque la idea es que escriban una pregunta por cada uno y ustedes van a poder ver. Lo primero es, la idea es que lo hagan ahora, porque yo ahora voy a recolectar las preguntas para mañana poder responder a esas preguntas. Ya, ustedes se van a encontrar con lo que estoy... Ah, no, todavía no he presentado nada. Ahora está presentando. Se van a encontrar, al presionar el link, se van a encontrar con este boleto de salida, donde ustedes deben poner su nombre, su curso y responder. O sea, y escribir en realidad una pregunta de números enteros, una pregunta de números decimales, una pregunta de fracciones, una pregunta de porcentajes. Y estas preguntas las vamos a ir recolectando para que el día de mañana las podamos resolver en clases. Ya que el día martes que viene vamos a hacer un pequeño formulario con una pregunta de cada uno de los contenidos. ¿Se comprende, cierto? Recuerden que esta pregunta puede ser lo que ustedes quieran, obviamente que tenga que ver con números enteros, con decimales, con fracciones. Puede ser un ejercicio, por ejemplo, 4 más, entre paréntesis, menos 2, no sé. Puede ser un problema, puede ser alguna duda que ustedes tengan del contenido. ¿Qué pasa si, no sé, lo que ustedes quieran? Como les comento, la idea es que sean dudas que ustedes tengan. ¿Qué pasa en este caso? Para que el día de mañana podamos resolver todas esas dudas de toda esta unidad número 1 el día de mañana, porque después vamos a comenzar ya con la unidad número 2. Entonces necesito saber si podemos comenzar con la unidad número 2 ya teniendo todo esto. Si, por ejemplo, alguno de ustedes
me dijera a mí. Lo que pasa es que las fracciones, en verdad, yo ya entendí todo y la verdad es que no tengo una pregunta que me gustaría hacer, ¿ya? Entonces, ustedes en la respuesta van a poner, no tengo dudas sobre este contenido. En caso de que suceda, la idea, obviamente, es que todos aporten con preguntas para el día de mañana. Pero pueden solo en una de las preguntas, poner no tengo dudas de este contenido. Voy a terminar la grabación para